Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a una emisión especial de Veraz. Gracias por comprender nuestras limitaciones. El programa va a consistir básicamente en 6 conversaciones. La ministra de Gobierno, primero María Paula Romo, Andrés Páez, sobre irregularidades en el IES. Después, Napoleón Santamaría, experto tributario, respecto a medidas económicas. Paul Granda, sobre la respuesta a esas irregularidades y lo que están haciendo en Guayaquil, con el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos. Desde allí, con su grupo de trabajo. Una entrevista al alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova. En esa capital manabita han logrado cuestiones de ejemplares que algunos otros pueden imitar. Y antes de concluir, desde Buenos Aires, Magdalena Arellano, sobre las circunstancias de los ecuatorianos que no pueden volver a su país. De paso, los vuelos humanitarios, entre comillas, van a ser cancelados. Simplemente porque la gente que viene y pone en los hoteles se sale. Se sale. Incumple la disposición. Parece mentira. Estaba programado este domingo para personas vulnerables, ancianos, embarazadas, niños que estén sin sus padres en el extranjero y personas con discapacidad. Había otro el lunes. Eastern acaba de cancelar uno previsto para el miércoles. A lo largo de esta hora vamos a insistir en por qué es importante quedarse en casa, en qué se está haciendo para recoger los muertos por fin a partir de mañana que están en domicilios, un convenio que se ha hecho para eso en el Panteón Municipal. Va a haber una inhumación masiva a partir de mañana, pero en tumbas individuales. ¿Por qué no llega paracetamol? ¿Cómo hacer para llevar víveres a las casas? Pero empiezo con un dato alarmante. Hoy en ciertos sectores de Guayaquil, y me dice la ministra de Gobierno que en otros del país también, en Guayaquil, en Casuarina, en Guasmo Sur, la actividad era casi normal. Debido a esto en Guayaquil, si comparan la curva de cuando Quito tenía 30 contagios, pasado cierto tiempo, y cuando Guayaquil tenía 30 contagios, pasado ese mismo tiempo, la curva de Quito subió de 30 a 180, la de Guayaquil de 30 a 800 contagiados. En Guayaquil hay que quedarse en casa y no solo decírselo a la gente, sino darle elementos para que pueda estar allí. Llevarle víveres, sale para comer, hacerle entender por qué no tiene que trabajar para que pueda sobrevivir, porque se puede morir si tiene que trabajar. Paracetamol, dice, bueno, yo me quedo, me cuido, tomo agua que tomo, y recoger sus muertos, o poder llevar los enfermos que están mal con problemas respiratorios de los hospitales. Esto, el resto de las entrevistas que siguen a continuación, bienvenidos a Veraz. Buenas noches, empezamos Veraz con la señora Ministro de Gobierno, cuya pausa para informar agradezco porque la información es terriblemente importante en este momento. Doctora María Paula Romo, ya que vamos a primero empezar de cifras, yo les ruego que dejen de poner los datos oficiales, aunque la gente sabe que no pueden dar cifras de otro tipo en vista de que solo con tests pueden decir cuántos son los contagiados, que superan la cifra de 2.000, obviamente, cuántos son los recuperados que superan los 3, y sobre todo porque el otro día, el viernes, usted se encargó indirectamente de revelar que en Guayaquil ese día iban a recoger de domicilios 17 muertos. No sabían cuántos de todos eran por coronavirus. Habían recogido el día anterior 48 y el tras anterior 34. Esa sola suma daba más de los 34 que aparecen allí.
Entonces la gente me dice, ¿por qué quieres escandalizar? No es que yo quiero escandalizar. Si la gente sabe y siente que las cifras son mayores o peores que esas y le siguen diciendo lo mismo, la gente, primero, no sabe qué es esto tan grave. Y segundo, cree que es falso todo lo demás, como eso lo puede constatar en la realidad que no corresponde a lo que es. Dice, a todo lo demás me están mintiendo. Permítame transmitirle ese primer pedido y escuchar cuáles son los suyos. Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Y empiezo por esa pregunta para volver a hacer énfasis en el tema de las cifras. Las cifras son una fotografía de varias cosas, son una medida de varias cosas. Primero, lo que nos muestran es los contagios de la semana pasada, porque quien hoy está dando positivo es que ya se contagió, ya empezó a mostrar síntomas y luego tuvo la posibilidad de hacerse una prueba. Es decir, no es las cifras que nos muestran toda la realidad, son un indicador y son un indicador que se usa para comparar a lo largo y ancho del mundo entero. Por supuesto, quien quiera tener mayor claridad y ser lo más honesto con las cifras, no solamente puede preguntar sobre el número de pruebas que dieron positivo, sino también sobre el número de pruebas que se han hecho, por ejemplo. Un país que hace más pruebas es un país que va a tener más casos confirmados positivos. Un país que está haciendo menos pruebas va a tener menos casos en la estadística global, pero no significa que va a tener una mejor situación en el control de la pandemia. Entonces, también tenemos que utilizar los datos como uno de los elementos para analizar la realidad. Hay unos datos que son los datos confirmados, el número de personas contagiadas, el número de pruebas, que los estamos incluyendo en el reporte, los datos confirmados versus el número de pruebas, muy importante para comparar. Pero sobre todo, yo quiero ser clara con algo. El gobierno no pretende de ninguna manera ocultar ninguna cifra. Esta es una de las estadísticas que nos corresponde dar, número de positivos según la prueba. Pero como usted mismo lo ha recordado ahora, yo he tratado, y creo que varias autoridades también lo han hecho, de poner en un contexto todo lo que está pasando, sobre todo la gran preocupación desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista humano por el tema del número de muertos. En Guayaquil, en circunstancias normales, hay un promedio de 64 defunciones cada día, en circunstancias normales. Hoy, que las funerarias no están haciendo la recogida de los cadáveres, hoy que tenemos toque de queda, restricción de circulación, familias enteras que están en aislamiento y que además, por supuesto, tenemos casos sospechosos de coronavirus, si es que no entran en la estadística oficial, eso también se ha desbordado en estos últimos días y ha provocado un drama muy lamentable desde el punto de vista humano. Hemos enviado todos los recursos del Estado desde el punto de vista de criminalística, de policía, medicina legal. Estamos trabajando con la CTE para tratar de responder con mayor velocidad a este tema, pero es parte del servicio que en este momento se encuentra saturado. Detallemos eso. En Guayaquil hay en efecto dos problemas graves. Hablé esta tarde con el vicepresidente Sonnenholzer después de su cadena. Él está, voy a usar la palabra, aterrado de ver el nivel de indisciplina que hay en sectores como la Casuarina y el Guasmo Sur, de donde vino. Dijo, Carlos, eso es como un día normal. Por Dios, ayúdenos a que la gente entienda la necesidad de no salir. Yo a la vez le expliqué por qué esa gente no sale, pero no voy a repetir la explicación aquí. Ese es un problema. El otro es recoger los muertos. Ahora, tiene que ser criminalística, tienen que ser esos vehículos refrigerados de la policía. ¿Qué han hecho ustedes para aumentar la cantidad y la velocidad a la que recogen muertos? Es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el convenio que por fin se concluyó ayer para que se acepte una inhumación masiva en el Panteón Municipal, se llama ese cementerio que tiene la Junta de Beneficencia, que va de la perimetral, pasando por la Politécnica hacia la derecha vía la costa. Así como lo ha comentado el vicepresidente esta tarde directamente, claro que estamos muy preocupados y no solamente pasa en Guayaquil. Tenemos problemas de indisciplina y hemos visto ayer unas carreras en autos en Carpuela, hemos visto grandes dificultades para control en Quevedo en esta mañana, el sur de Quito también hemos tenido problemas. Las personas que vienen en los vuelos humanitarios tratando de huir de los hoteles en donde están para sus cuarentenas. No es que esta indisciplina sea exclusiva de una ciudad o de un sector de una ciudad.
Como población necesitamos mayor disciplina, mayor compromiso. Claro que sí, y este es uno de los factores indispensables para contener la velocidad de contagio. No es solamente Guayaquil, no son solamente ciertos sectores. En diferentes lugares del país estamos mirando esto, estamos mirando que no hay una convicción, que no hay una disciplina necesariamente, que no se están obedeciendo las instrucciones. ¿Qué van a hacer con los vuelos humanitarios entonces si la gente viene y los irrespeta y respeta la reclusión? Esta mañana se ha valorado suspender los vuelos humanitarios, al menos mientras las personas que ya llegaron cumplen su cuarentena, porque de lo contrario, si siguen llegando más personas, nosotros requerimos mucho más personal policial para controlar a las personas en esa cuarentena, porque no podemos depender ni de su compromiso ni de su disciplina. Tenemos una gran cantidad de personas que están incumpliendo esa condición. Entonces, sobre la velocidad para recoger cadáveres de domicilios. Sí, esa era la otra pregunta y lo que hemos hecho es enviar un equipo grande de criminalística a Guayaquil. Con este nuevo equipo de criminalística en Guayaquil se han multiplicado, yo diría que por 4 las capacidades de hacer esta recolección, de prestar este servicio. Habitualmente en Guayaquil, en circunstancias normales, no en época de coronavirus, sin relación con el coronavirus, el 46% de las defunciones se dan en casas. Pero este trabajo lo estaban prestando los servicios funerarios. Algunas ya han solicitado salvoconductos, otras han dejado de prestar este servicio y se comprende también porque hay una preocupación sobre la manipulación de los cuerpos y como no hay la confirmación de qué tipo de muerte, cuál es la causa de muerte, hay un temor de las personas que habitualmente hacían esto. Por eso, Fuerzas Armadas, Policía, Comisión de Tránsito del Ecuador se han puesto al servicio de la ciudad de Guayaquil en este momento y de quien sea necesario para que podamos suplir, para que podamos ayudar en esta tarea y esperamos que ya no tengamos este retraso a partir del día de mañana. Ya la cantidad de personal y de automóviles que se ha destinado nos permitiría hacer esto de una manera mucho más rápida. El otro problema era cuando iban de la parte de la policía, porque las ambulancias no pueden retirar cadáveres, pueden llevar enfermos de sus clínicas o los hospitales recomendados. ¿Dónde los llevamos? ¿Dónde los llevamos? Si no hay dónde enterrarlos, la capacidad de cremar de los cementerios es de 10 por día, Parques de la Paz, La Esperanza y Junta de Beneficencia. La cremación de cada cuerpo demora 2 horas, es decir, pueden cada uno cremar 20 personas. No, 20 horas, son 10 personas por día, 30 en total. Y por eso ustedes avanzaron felizmente en 48 horas un convenio en que están la Prefectura, el Municipio de Guayaquil, el Ministerio de Salud y la Junta de Beneficencia para hacer un panteón general en donde puedan haber inhumaciones masivas, es decir, una tumba junto a la otra, una tumba junto a la otra seguida, y llevar allá los cadáveres, inclusive los que no estén en féretros, en bolsas, van a tener identificación y los familiares luego van a saber, aquí, en la tumba 89, está su abuelita. ¿Cuándo se concreta eso? Estamos ya trabajando en eso, se está adecuando un lugar que se convertirá en un campo santo. En este lugar vamos a realizar inhumaciones colectivas, es exactamente como lo ha descrito, es una tumba junto a la otra para que se pueda cumplir con esta tarea de una manera responsable y de una manera también digna. Son no solamente cifras estadísticas, no, son seres humanos, es el padre, la madre, el abuelo, el hermano de alguien y por eso hay que hacer esto con todos los requisitos que se plantean. Hay de la Cruz Roja para casos de catástrofe, hay protocolos que se han usado en casos de tsunami, en casos de terremoto, hay todas las indicaciones que estamos cumpliendo desde el punto que se firme, ¿por qué no firma Prefectura? ¿Por qué no firma Ministerio de Salud? Yo creo que para cuando se termine este programa, el convenio va a estar listo. Hemos encontrado una buena disposición de todos los sectores, pero había que cumplir con unos requisitos, mirar el lugar, asegurar los protocolos, enviar el equipo que está cumpliendo con esa tarea y también tener listo el mecanismo por el que se va a responder a cada familia sus inquietudes, que esto también es muy importante. Lo otro, estadísticas de detenidos, de vehículos infractores, ¿cómo va ese nivel de acatamiento a las medidas?
Regreso a la misma respuesta del inicio. Tenemos dificultades porque no todas las personas colaboran. La policía va a seguir haciendo su trabajo, pero no podemos poner toda nuestra esperanza en que esto se resuelva a la fuerza. Tenemos ya más de 1,000 personas detenidas. A partir del día miércoles ya no solamente son detenciones, sino que ya se está aplicando una multa. Nos acercamos al 1,000,000 de personas multadas, más o menos 800 personas multadas. Hasta la de hoy ese número crece todos los días, por eso me atrevo a acercarme ya a los 1,000. La primera multa es de $100, la segunda multa es un salario básico y en la tercera infracción es cuando se va a volver al tema de privación de libertad, porque tampoco podemos saturar las cárceles en un momento como este. Tenemos más de 900 vehículos también sancionados, porque la sanción para conductores es, además de la multa de tránsito, los puntos en la licencia. Tenemos 1,948 vehículos sancionados, 1,948 vehículos sancionados. La Policía Nacional ha hecho más de 16,000 operativos en estos días para controlar el cumplimiento del toque de queda y también el cumplimiento de las personas que deberían estar haciendo un aislamiento preventivo obligatorio. Estamos trabajando al máximo de nuestras capacidades. Concluyo con 2 cosas rápidas. 1, comunicación, comunicación, comunicación. Yo sé que encima de todas las cosas que están haciendo, además, darse tiempo para organizar comunicación es complicado. Por eso me permito sugerir que le pidan a Ecoavisa, a Teleamazonas y a TC, que tienen esa infraestructura, esos estudios, con sus conductores. En Teleamazonas puede ser Milton Pérez, en Ecoavisa puede ser Tania Tinoco, en TC pueden ser Andrés Jumblut y Rocío Cedeño, si pueden. Abrir paneles todos los días de 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, por ejemplo, 9 a 11, y 3 a 5, se me ocurre, aparte de las cadenas del gobierno, que no se abastan, no se alcanzan a comunicar todo lo que hay que decir, para que lleven médicos, expertos, psiquiatras, autoridades del gobierno, y vayan rotando y vayan dando información, aclarando cosas, desmintiendo cosas, en fin. La empresa privada, la televisión, tiene que aumentar ese soporte al de la comunicación del gobierno, como los periódicos han hecho en primera plana y las radios han hecho televisión, la gente se quedó en casa. La primera preocupación. La segunda, ¿se les ha pasado a ustedes por la cabeza, dada la gravedad de la situación de Guayaquil, una cuarentena total aquí? No se les ocurre. Porque aunque el dilema es terrible, más muertos, yo creo, mi opinión, quiero oír la suya, una cuarentena total, dado la idiosincrasia de las características de esta ciudad y sobre todo de las necesidades de la gente pobre, eso cataliza un estallido social. Lo primero, sobre el tema de comunicación, sugerencia recibida. Necesitamos ocupar todos los espacios para la información oficial y para la información profesional. ¿Se cortó un poco? No, sigue, está bien. Adelante. Pero decía sobre la primera pregunta, sugerencia recibida, necesitamos ocupar todos los espacios, no solamente para la información oficial, sino también para la información calificada. Los rumores nos hacen mucho daño y hay quienes intentan incendiar el ánimo de la gente en un momento tan delicado, lamentablemente. Entonces, sugerencia recibida, todo lo que se pueda hacer para llevar información certera, que despeje las dudas. No tenemos pues buenas noticias. Es un momento muy duro, lo ha sido en todos los países del mundo, pero es preferible la información certera, veraz y que todos sepamos lo que está pasando. Eso es lo que procuramos hacer. Eso es lo que procuramos hacer y mientras más personas nos ayuden a eso, el resultado será mejor. Y sobre el segundo tema, ya estamos en una cuarentena, yo diría casi total. Una cuarentena con una especie de bloqueo absoluto implicaría limitar actividades que son actividades esenciales para la vida. Es decir, abastecimiento de productos, los servicios públicos, agua potable, electricidad, recolección de basura, entrega de gas. Estas son cosas que son el mínimo con el que una ciudad debe funcionar. Entonces, si bien en algunos momentos tomamos medidas para endurecer horarios, para poner mayores restricciones, es inevitable apelar a la disciplina y al compromiso de la población. Es inevitable y mientras antes cumplamos las indicaciones, vamos a lograr mantener el crecimiento, la velocidad del contagio con una curva
más plana. Este es el objetivo, pero no es un objetivo que solamente pueda alcanzar el gobierno. Es un objetivo de todos, de lo contrario, no habrá fuerza posible. No se trata solamente de prohibiciones, sino de la disciplina, del comportamiento social al que tenemos que apelar en este momento. Entendido, señora ministra de Gobierno, le quiero agradecer por su tiempo y por su control. La verdad, celebro su ecuanimidad y su autocontrol en circunstancias de enorme presión, que mucha gente diría que se pueden hacer aún mejor, pero que nadie se atreve a intentar. Gracias a la doctora María Paula Romo, ministro de Gobierno, por su presencia en Veraz. Gracias. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Bien, proseguimos ahora en Veraz. Estamos con Andrés Páez, quien ha denunciado corrupción en este trance y dice que si ya hubo lo mismo con el terremoto de Manabí, cosa que conocimos y comprobamos, sería inadmisible que esto, que es una tragedia peor, se dé aquello. Dos cuestiones distintas pero complementarias. Primero, Andrés denunció que hay un buque en camino a Guayaquil con una serie de insumos que se necesitan, mascarillas, guantes, dio los precios, 0.22, 0.25, y otras trajes, advirtiendo, cuidado, esto que viene a este precio, lo pretenden comprar o vender a uno exorbitante. Y segundo, él denunció esta orden de compra en el IES, en donde a una empresa de solamente $800 de capital, que entiendo que es especializada en restaurantes o alguna cosa por el venta de comida. Venta de comida, ya se le pretende adjudicar un contrato en donde venden mascarillas a $12 cada una. Entonces, separemos las dos cosas. Andrés, bienvenido, buenas noches. Lo del buque, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el origen de eso? Gracias, Carlos, buenas noches. Lo del buque es unos empresarios de Guayaquil que entran en contacto conmigo y dicen, primero nos están pidiendo plata para poder ingresar al puerto de Guayaquil, y eso yo hago llamado atención a la señora. ¿Quién les está pidiendo plata? Alguien de la aduana les está pidiendo plata diciendo, ustedes quieren entrar al puerto, perfecto, van a tener que pagar. Señores, nosotros traemos cosas que son necesarias para la emergencia, no importa, aquí todos tienen que pagar. ¿No han oído que esta es la casa del jabonero? Eso es lo que le dijeron textualmente a esta gente. Entonces ¿Qué ellos... trae ese buque? Ese buque trae todo lo que es implementos para la emergencia, pero lo más importante es que trae también 4 hospitales móviles que pueden ser instalados en 72 horas con absolutamente todo el equipamiento, incluyendo los respiradores. En todo caso, ese es cada un uno tema, tiene capacidad para 50 camas de esos hospitales para móviles. 50 camas cada uno de esos hospitales. Sería para 200 Andrés, personas. Y estos son empresarios que invirtieron en eso, como buenos empresarios, sabiendo que iba a haber demanda para esto, ahorita quieren ofrecer eso, pero les están pidiendo primero soborno. Exactamente, y ellos traen esto antes de que se destape la crisis en el Ecuador, es decir, esto data del mes de enero, cuando ya se comenzó a tomar forma esta crisis en la China. Ellos con visión dicen, esto va a pasar, llevemos al Ecuador, y está el buque, digamos, a punto de llegar, pero como están haciendo sus trámites para que pueda ingresar, ya les piden anticipadamente soborno cuando el barco todavía está en el mar. Increíble. Okay. Increíble que lo hagan en medio de una emergencia tan abominable como la que estamos viviendo. Una cosa, hay que identificar a esa persona en aduana, que se la digan a María Alejandra Muñoz, porque es una funcionaria recta que estoy seguro que no lo va a permitir. Correcto. No dudo en que haya algún hijo de puta que esté pretendiendo aprovecharse de esta emergencia. No lo dudo en ese sentido. Lo otro, ¿con quiénes quieren negociar esta gente directamente? ¿A quién le quieren vender? ¿Al ministro de Salud? Al ministro de Salud, y quieren que sea una negociación abierta, sin intermediarios, porque también ya les ha llamado a medio mundo, yo soy amigo de esto, yo soy amigo del fulano, yo soy del CERCOP, no sé qué, no sé cuánto. Entonces dicen, nosotros queremos vender esto en el precio razonable, tener nuestra legítima utilidad, pero que nadie se alce con un billete. Y me parece razonable, ¿no? Por eso yo digo, le voy a dar el contacto al ministro de Salud para que le llame y para que ellos entiendan. ¿Ya hiciste eso, Andrés? ¿Ya hiciste eso? No eso? he hecho todavía, pero recién ayer
Recién ayer pude obtener el contacto del ministro de Salud a través de un amigo en común que hemos tenido. Bueno, que no sabía que éramos amigos. Queda públicamente expresado esto, queda públicamente expresado eso. Mil gracias y prepárate para lo que sabes que van a decir, pero tú tienes que estar vacunado contra eso, que tú eres el intermediario de los empresarios y todo lo demás. Ni siquiera les conozco en persona. Felizmente tengo todos los chats que reflejan lo que he hecho en forma absolutamente transparente. No te preocupes. Cuando uno hace el bien y lo correcto, tiene que estar preparado para la miseria y el ataque, especialmente el troll center correísta. La segunda cosa, ¿qué hacemos con este Loján que ha hecho esta contratación escandalosa? Tanto que el presidente la suspendió ayer y que Paul Granda también tuvo que aceptar que se investigue en ese rato. De paso, yo le decía a José de la Gasca, ¿qué van a investigar? Si ya han parado esto es porque evidentemente es ilegal y hay una anomalía ahí. Yo entiendo que ustedes no puedan, como no son jueces, sancionar en ese rato a los corruptos y decir se baja a la cárcel, eso es parte de la justicia, pero ¿qué van a investigar? Si van a investigar, están desmintiendo al presidente, le están diciendo usted está equivocado, déjenos ver, señor, qué es lo que usted acaba de disponer. Está claro. Ahora, ¿qué hacemos con esa negociación? Bueno, lo que tiene que hacer el Seguro Social es revisar las ofertas de los otros oferentes y ver cuál es la que mejores condiciones tiene y sobre todo en precios unitarios, cuál es la que más conviene, porque aquí lo que hay que considerar es que guantes, por ejemplo, se están comprando más de 10 millones de pares de guantes, entonces el precio unitario tiene que ser sensiblemente más bajo. Mascarillas, se compran más de 3 millones de mascarillas, el precio unitario tiene que ser más bajo. Y eso es lo que yo he sostenido el día de ayer, no se puede cobrar con un margen de ganancia absolutamente exorbitante donde es evidente que hay un billete para algún sapo que está interfiriendo en Andrés, este tema. Pero Paul Granda aclaró que hubo 40 ofertantes y que en el momento de las ofertas esta propuesta fue la más conveniente por además la velocidad de entrega, la disponibilidad de los productos y la forma de aceptar el pago. Pero no había ni siquiera el conocimiento de embarque. Esta empresa no acredita que esos productos estén aquí. En la orden de pago consta 30 días para entregar esos productos y en 30 días habrá un montón de gente que se ponga mal con esta situación del coronavirus y los médicos necesitan esta indumentaria mucho más rápidamente. Entonces, hay otras ofertas que ya tenían una parte del material ofrecido aquí en el Ecuador y que ofrecían hacer pagos, digamos, de entregas programadas de esos insumos. Yo creo que lo del pago para esas empresas es lo de menos en una contratación de régimen especial, sobre todo si es que se llega al absurdo de no exigir por lo menos una póliza de fiel cumplimiento en un contrato de 10 millones de dólares. ¿Qué pasa si la empresa de 800 dólares de capital se alza con la plata y después no responde frente al IES por una compra de 10 millones de dólares? Entonces, sí creo que esa no es una excusa para sostenerla ante un evidente atraco que se quiso cometer a la seguridad social. ¿Quién lo quiso cometer, el evidente atraco? Evidentemente aquí hay alguien que estuvo maniobrando. Por un lado, la orden de compra la firma el director provincial del Guayas del IES, que se llama Abraham Bedrán, abogado Abraham Bedrán, y por otro lado, los que integraron la comisión también son corresponsables, quienes estuvieron en el momento de la calificación de las ofertas, que son María Arteaga, María Arteaga, Carolina Cepeda, María Castillo y Antonella Burbano. Son las 4 personas que tienen a su cargo esta orden de compra y por supuesto las 4 tienen que responder. Yo doy estos nombres para que la Fiscalía intervenga y para que el propio Seguro Social analice cuál ha sido la actuación de estas personas que debieron evidentemente advertir un sobreprecio que es escandaloso. ¿Cuál es el rol de Loján en esto? Loján es el director general del Seguro Social. Él es el que finalmente firma la orden de compra, pero quien hace la solicitud de la compra, la raíz de este tema está en el director provincial del Guayas, quien además de Loján también debería ser simplemente removido de sus funciones. No cabe ahí el sumario administrativo. Son funcionarios de libre nombramiento y remoción y espero que hasta el día de mañana, lunes, ya el
presidente del Consejo Directivo haya resuelto despachar a estas personas. Ese presidente del Consejo Directivo, Paul Granda, dijo que lo que procedía era ver si ante los precios de los insumos de este contrato, habían quienes en este momento ofrecían algo mejor en las diversas condiciones que necesitan. Es decir, hace una especie de Swiss Challenge a estas alturas. ¿Cabe eso o hay que tirar abajo ese contrato? Porque el otro riesgo es, ok, ¿qué quieres? Estamos en una emergencia. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. A cuenta de andar siendo tan quisquillosos, nos vamos a quedar sin máscaras, sin aparatos, sin nada, y la gente se va a seguir muriendo. ¿Es esto o nada? No, cabe perfectamente lo que ha propuesto el doctor Paul Granda, es decir, revisar el resto de ofertas para ver cuál de esas se ajusta a las demandas del Seguro Social y hacer la orden de compra con esos oferentes. Es perfectamente procedente porque aquí no hay concurso, aquí hay simplemente ofertas dentro de un proceso de contratación directa en estado de emergencia. Ok, Andrés, aclarados ambos temas, muchas gracias por tu frontalidad y por no callar en tiempos de emergencia. Eso de que a cuenta de que se necesita esto y es de vida o muerte, se alcahueteen a una serie de vampiros que quieren chupar más la sangre de la gente, es el peor de los crímenes que puede haber. Gracias por tu tiempo y tu presencia en Veraz. Muchas gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Igual. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Buenas noches, abogado Napoleón Santamaría. Lo molesto por su experticia, que es lo tributario, y porque el gobierno ha estado emitiendo sin cesar una serie de medidas económicas. Las últimas fueron ayer, decreto 1021, 1022. Usted ha tenido oportunidad de revisarlos. Pasé inclusive en mi cuenta de Twitter, @CarlosVeraReal, un breve resumen de su posición frente a esto, y es ya una gran preocupación de los ecuatorianos. Con nuestra salud ya sabemos qué tenemos que hacer. Tener unos paciencia, otros mantenerlos recluidos, otros joder para que vengan a la casa a retirar los cadáveres, otros requerir urgente ayuda en hospitales si hay problemas respiratorios, si están contagiados en la casa, reposo, hidratarse, paracetamol cada 6 horas. Ya. Todo el mundo tiene en su cabeza qué diablos hago con mi economía después si no he podido producir 15 días, un mes, como pago sueldos, etc. En función de eso, estas medidas, ¿qué tienen de bueno y positivo? Saludos, apreciado Carlos, muy buenas noches y queridos televidentes. A ver, yo creo que hay que primero dar un mensaje claro. ¿Para qué sirve la fiscalidad? La fiscalidad tiene 2 objetivos. Uno, recaudar tributos cuando el Estado necesita recaudar fondos porque la economía privada está boyante. O 2, entregar recursos a la economía porque la economía está bajando, está enfriándose y el Estado tiene que apoyar. ¿Cuál es el escenario actual, Carlos? Y esto hay que decirle al gobierno que entienda. El escenario hoy día es que el gobierno tiene que poner recursos en la economía ecuatoriana, no al revés. Imposible en este momento que pensemos que los ciudadanos tengamos que aportar para salir de esta crisis cuando, como bien tú lo has referido exactamente, hoy tenemos una crisis sanitaria y por lo tanto necesitamos que los recursos se enfoquen. A ver, examinemos ese primer principio. Examinemos ese primer principio. ¿De acuerdo? El gobierno tiene que poner recursos en la economía, inyectarlos. ¿De dónde? Si no tienen ni para pagar salarios, si estamos pidiendo préstamos de 2.500 millones de dólares, si estamos pagando 320 millones de capital para que no nos cierren los flujos que están por venir la tercera semana de abril. ¿De dónde? Muy bien, yo creo que esa es la pregunta, claro. Porque tú, Carlos, ya citabas el decreto 1021. ¿Qué dice el decreto 1021? No hace sino incrementar el flujo de caja del Estado a los meses actuales para que el impuesto a la renta del año final se compense con el anticipo que está cobrando. Es decir, antes pagábamos en abril el impuesto a la renta, ahora vamos a pagar todos los meses un poquito. Pero no es mayor cantidad de recursos, sino son los mismos recursos un poco anticipados. ¿Pero de dónde sacar? Esa es la pregunta clave. ¿De dónde sacar fondos? Y sí, tenemos fuentes de sacar. Mira, primero, el Ecuador es la única economía en América Latina que no tiene impuesto al patrimonio. Lo tiene desde Colombia, inclusive Venezuela.
Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, absolutamente toda América Latina. ¿Aquí por qué nos ha puesto? Porque élites económicas que no están conscientes de la verdad del país se han opuesto a que se grave el impuesto al patrimonio. ¿Cuánto produciría, por ejemplo, por una sola vez, un impuesto de 1% al patrimonio a los 230 grupos económicos más prósperos de este país? Carlos, ¿cuánto produjo ya en el 2016 cuando fue la ley terremoto? Produjo exactamente 440 millones, pero ahí fue por 2 millones, cuando la familia tenía 2 millones, porque separaron el concepto de millón entre el hombre y la mujer cuando había los ciudadanos. Pero si es que cambiamos ese concepto, como lo tiene nuevamente toda América Latina, por ejemplo Colombia, donde es millón la unidad familiar, porque debe ser considerado así, entonces este impuesto fácilmente, Carlos, nos daría 700 millones. Claro que alguien está pagando, sí, pero son aquellos que tienen más recursos económicos. Okay. Y eso tenemos que entender. ¿Eso 700 millones daría ese 1% que yo digo? La escala, la técnica dice que no puede haber un impuesto al patrimonio que sea fija, sino proporcional. Por ejemplo, el que llega a $500,000 paga 0,25, el que llega a 700,000 paga 0,50 y así hasta llegar al 1%. Entendido. Y este... sigamos. Pero allí también hay una objeción. Oye, ¿quieres que me reactive y me desangras? Yo soy el que va a generar empleo. Yo tengo que pagar salario de este mes y no he vendido nada. Y encima, como tengo más de 2 millones, tengo que pagar impuestos. Muy buena reflexión. ¿Por qué este impuesto pagan las personas naturales que son dueñas de las compañías y no las compañías? Ahora sí, atendamos el problema. Pero los empresarios necesitan recursos para pagar sus nóminas, pagar sus proveedores, pagar sus deudas bancarias, que los bancos, algunos han aflojado poco y otros casi nada. Y entonces el conjunto de egresos viene, pero los ingresos han detenido. Muy bien. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué han hecho las economías? La americana, ¿qué está haciendo la colombiana? La española, es haciendo lo que se llama devaluación fiscal. Es decir, quienes ganan menos de $800 y tienen empleo y son afortunados de tener empleo, entonces van a dejar de pagar, de contribuir con el 50% de su seguridad social. Eso significa que tienen $40 más en su bolsillo de forma inmediata, pero solo quienes ganan hasta $800. En contraprestación, ¿qué pasa? Los que ganamos más, me incluyo ahí, los que ganamos más de $800 vamos a tener que pagar un impuesto a la nómina. De tal manera que el que menos tiene, tiene más recursos en su bolsillo. Y el que más tiene, contribuimos al Estado. ¿Para qué, Carlos? Para darle alivio a que los fondos que no tiene el Estado los destine a lo que inmediatamente se viene. Una crisis alimentaria. Si no cuidamos nuestro aparato productivo, si no nuestras líneas de distribución de alimentos, vamos a tener un peor escenario que el que tenemos hoy día por el coronavirus. Entendido. Solo tercero, déjame terminar esto. Tercero, y así también, ¿qué aliviamos? Alivianamos el peso de la nómina de los trabajadores, porque para el empresario también se le disminuye su aportación patronal a la seguridad social. Muchos me dirán, ¿se queda desfinanciada la seguridad social? Sí, pero tenemos otra fuente de financiamiento que si quieres lo podemos conversar. Ya, recuérdame esto. ¿Otra fuente de financiamiento para la seguridad social o para el Estado? Para la seguridad social. Ya, recuérdame esto, porque antes quiero no olvidarme de lo siguiente. Sumando y restando, eso no llega a los 3,000 millones de dólares que como mínimo este país va a necesitar por una para prácticamente de un mes, que le significa cerca de 3% menos del PIB en ingresos. ¿De dónde sacamos el resto? Perfecto. La tercera medida, la primera nos daba 700 millones, la segunda medida nos da 600 millones, ahí tenemos 1.300 millones de dólares, golpeando, contribuyendo a quienes deben contribuir. Carlos, aquí hay que decirnos, todos vamos a perder. Que pierda más el que más tiene. Correcto. Y que pierda casi nada el que no tiene. Bueno, y tercero, hay una medida que se llama anticipo de impuestos cuando hay situaciones de extrema urgencia, caso fortuito, fuerza mayor. Y eso está en el decreto presidencial, la Constitución así lo prevé. Cuando hay decreto de excepción, el gobierno puede pedir que se anticipen tributos. Muy bien, pero tú me dirás, ¿a quién si la economía está colapsada? A solo un grupo. A todos aquellos grupos económicos y empresas que han recibido lo que se llama exoneraciones de impuesto a la renta. Te pongo un ejemplo. Los hoteles que se construyeron hace 5 años no pagan impuesto a la renta en el Ecuador por un plazo de 12 años. ¿Por qué? Porque así establecía la ley. Muy bien. Lo que podemos hacer es que decirles, el plazo de 12 años se suspende y anticipo el impuesto a la renta del año 13.
usted va a pagar impuesto de renta en el año 13. Bueno, en el año 13 no me sirve ahora. Así que ahora págueme el impuesto de renta de lo que iba a pagarme el año 13. Creada la solución, creada el problema. Ahuyentas más a la inversión extranjera. ¿Cómo quieren que la gente venga a este país y le están cambiando las reglas de juego? Sí es verdad, si es que les decimos una cosa, no le quito su exoneración, no le quito su beneficio, solo le digo que sus 10 años hoy los detengo, voy a anticipar el impuesto de renta y luego les sigo dando su periodo que siempre le concedí de exoneración fiscal. Una cosa más. Cuidado. Ya, ¿Sabes? Antes de eso, es que se me va. Volvamos a lo del IES. Volvamos a lo del IES. Usted nos dijo que habría que quitarle esto y lo otro. ¿Cómo? Y quedó decirme cómo se le repone a la vez, o por ese lado saca y por qué otro lado se le da el IES. Ok, solo déjame cuantificar la cifra, porque la cifra del tercer concepto que estamos diciendo es escandaloso. El año anterior, el Estado ecuatoriano concedió 9.150 millones de dólares en exoneraciones fiscales. Wow. Si a esos 9.150 les grabamos hoy un 25% de impuesto a la renta, Carlos, eso es 2.200 millones de dólares. Y a esas personas, a esos conceptos, a esa riqueza que nunca le cobramos impuesto a la renta, por lo que tú dices, fomentar actividades, que es correcto, hoy hay que decirles, hoy tienen que contribuir con el país. Y este es un mensaje claro y honesto, y con eso las arcas públicas, las arcas empresariales, y sobre todo, Carlos, el bolsillo de los trabajadores que ganan menos de $800 estaría equilibrado. Ahora ¿Sabe qué dicen los manavitas cuando le oyen una exposición como la suya? No. El que sabe, sabe. El que no sabe es jefe. Sí. Ahora lo del IES. Ahora lo del IES. Entonces, claro, en este momento de devaluación fiscal, si damos más plata al bolsillo de los trabajadores porque no les vamos a cobrar aporte personal, vamos a desfinanciar. Y efectivamente, lo que hay que decirles a los políticos, Carlos, es que nos digan la verdad. Cuando se presente esto hay que decirle, mire, así sí se va a ver afectado el seguro social. ¿Qué tenemos que hacer para potenciarlo? Mire, tenemos que entrar a dar en garantía activos públicos y no venderlos, pero con inteligencia. ¿Podemos venderle hoy día el Campo Sacha? Jamás, el precio de $22 nos van a pagar una quimera. Pero capaz es interesante en la coyuntura actual nuestra compañía llamada CNT. Desde luego, en un proceso rápido, ágil y eficiente de ponerla al día, de estructurar estados financieros, de sanear de tanto pillo y sinvergüenza y corrupto que está en esa compañía. Luego, entrar en dar en garantía esa compañía para que una empresa privada administre y que los flujos futuros sean de quien hoy día nos presta $4.000 millones, sí es posible. Tanto con CNT cuanto con el Banco del Pacífico. Otra cosa que quiero, en cambio, controvertir. No es cierto que todos vamos a perder en esta crisis. Algunos se van a volver millonarios en esta crisis, nos guste o no. Por ejemplo, algunos en el buen sentido, en el tema de las mascarillas, guantes, etcétera, importaron previendo lo que esto iba a pasar y tienen derecho a un margen razonable de utilidad. Otros están queriendo pasarse de vivos, hay que meterlos a la cárcel e incautarles la importación. Negocios que no van a dejar de tener demanda. Telefonía celular, víveres, supermercados, boticas, farmacias, bancos. Es decir, a mí no me molesta que en esta crisis, en la guerra también pasa esto. Haya otros que surjan, que de repente sean instant millionaires. Y qué bueno, en buena hora, Dios los bendiga. Ojalá les entre la plata cuando se tengan que ir y ponerlas en el ataúd. Pero tampoco puede haber esa actitud hostil de que, o negativa, todos vamos a perder. Alguna gente tendrá, por alguna circunstancia, legítimamente que ganar. ¿Por qué tanta hostilidad con esa gente? Efectivamente, Carlos. Y tú creo que has dado un ejemplo claro. ¿Qué es lo que está pasando con la economía? Nuevamente, ¿va a haber empresas que van a quebrar? Claro que van a quebrar algunas empresas, porque hay actividades económicas que van a estar absolutamente distraídas, repelidas por el consumidor. Te pongo cualquier ejemplo, sin citar ninguno, pero quien escucha podrá llegar fácilmente a concluir a qué me refiero. Todos aquellos negocios que significa acumulación de personas. Esos negocios, aun cuando esta pandemia se supere, que es muy duro e incierto y difícil, superado aún, esto será muy complicado. Muy bien, pero serán entonces otros los beneficiados. Entre otros de esos negocios, Carlos, yo le apuesto a uno que tú le has dicho, que es el más importante, el de alimentos. El Estado, en vez de estarnos dando cadenas de todas las mañanas de 10 a 3 o a las 5, sin informar absolutamente nada, sin nada, tiene que concentrarse en una cosa, Carlos. Hoy día,
El 60% de las tierras del país son públicas. Hoy día el gobierno tiene que llamar a una conversión de los campos, de tal manera que el desempleo, que sí se va a generar también por la empresa privada, porque no puede aguantar y no le podemos pedir que aguante, tiene que ser absorbido por un solo actor, el Estado, en la conversión de los campos, con crédito estatal, con tecnología estatal, con financiamiento estatal, desde luego, con administración, silos, distribución y exportación de apoyo del Estado. Fenomenal. Mire, yo me quedaría viéndolo toda la hora, pero lo principal está dicho. Le digo una sola cosa que es una curiosidad. Algunos dirían, ¿saben qué? No se compliquen tanto como quiere Napoleón Santamaría. Suban el IVA del 12 al 14% y se acabó la historia. No, Carlos. Cuando subió el irresponsable y corrupto expresidente Correa, para algunos, para mí nunca fue presidente ese señor, pero cuando subió este corrupto, los 2 puntos del IVA, todos los tributaristas del mundo le criticaban y decían, esta técnica de subir un año un impuesto indirecto que afecta el nivel de precios, para luego desmantelarlo, en un año, es la torpeza o la cosa más torpe técnicamente vista. Y sí, y eso se comprobó. Cuando subieron los 2 puntos de julio del 2016 a junio del 2017, la recaudación del IVA no creció en la magnitud que se pensaba que da cada punto, que es 560 millones de dólares. Correcto. Es más, cada punto comenzó a bajar y solo contribuía al Estado 430 millones. Hay que aclarar esto. Mayor impuesto al bolsillo de los ciudadanos que hoy día se debaten entre el empleo y el desempleo, y que mañana se van a debatir entre alimentarse o quedarse sin alimentos, esto es imposible. Mil gracias. Lo correcto, Carlos, solo es un mensaje, decirle a los empresarios y a las clases económicas pudientes y adineradas. Hoy es el momento de que contribuyan, no solo para salir de la pandemia, no solo para mejorar nuestra economía, Carlos, sino para mantener las relaciones sociales, que es lo que más me preocupa de mí, las relaciones sociales estables y duraderas en la República. Nada más. Mil gracias. Y ya que usted lo menciona, aprovecho para destacar a aquellos que Patricio Alarcón, en un mensaje de la Cámara de Comercio, compromete para esa actitud. Vi ahí a Michelle Deller, a Isabel Novoa, a Ricardo Ortiz, si no me equivoco, del Grupo Ortiz, a Esteban Paz, a Tony Schwarkov y a Vicente Wong. Para mencionar ejemplos como los de Roque Sevilla, que con cargo a su economía importó 2,000 mascarillas para entregarlas en Galápagos y no a sus trabajadores. Y 1,000 ejemplos más. Pintuco, que ha reconvertido su línea para hacer alcohol. En fin, tantos. No bastan, se precisa más. Y Napoleón Santamaría ha sido muy claro en eso. Yo concluyo con una sola nota que siempre menciono. Tanta riqueza en tan poco tiempo que no la van a alcanzar a disfrutar. Tantos bienes y patrimonios que no les van a entrar en el ataúd cuando todos nos tengamos que ir iguales como vinimos, viringos, sin nada. Piénsenlo un poco mejor. La mayor riqueza está aquí y aquí, en la fe y en la energía, porque además nadie muere, se transforma. Gracias, abogado Santamaría. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Saludos a todos. Buenas noches. Qué fenomenal. Le agradezco muchísimo. Ha estado usted útil e inspirador. ¿Ya? Chévere, mi querido Carlos. Un abrazo. En este programa Verás no podía faltar la presencia de Paul Granda. Felizmente acató un pedido y una sugerencia, vino a Guayaquil a coger el toro por los cuernos. Él es la máxima autoridad del IES. Los principales problemas han sido en el Teodoro Maldonado Carbo. En este rato está en el Hospital Ceibos. Buenas noches, bienvenido Paul Granda. Cuéntenos qué está haciendo ahí, muéstrenos el equipo de trabajo antes de comenzar con la entrevista formal. Adelante. Hola, Carlos. Quiero decirte que estábamos nosotros debidamente divididos en el equipo. Aquí está el equipo que estamos en una fase de planificación de expansión en el Hospital de los Ceibos. Nosotros nos habíamos dividido tareas con el ministro de Salud, pero sin duda alguna frente al incremento inusitado de la curva epidemiológica, tenemos que venir a reforzar todos acá y a traer ese abrazo afectuoso y solidario para todos los guayaquileños y guayacos, que sepan que el Ecuador entero les quiere. Estamos preparándonos también para el resto del país. La contingencia está armada, sin duda alguna es de enorme complejidad, pero
a acatar las disposiciones. El aislamiento es la mejor forma. Vamos por claro, orden. la mejor forma. Vamos. ¿Qué fue lo que han conseguido cambiar en el Teodoro Maldonado Carbo en estos 2 días, después de todo lo que se supo que hubo? Anteayer vio usted una huelga de brazos caídos de las enfermeras desde las 6 de la mañana, diciendo queremos ayudar, no tenemos insumos ni mascarillas suficientes, ni guantes, ni trajes, solamente se lo están dando a los médicos, y en cambio luego había un problema de aparente saturación, no aceptaban más personas, decían que las camas estaban llenas, no había suficientes respiradores. ¿Qué han hecho frente a esa crítica situación? Bueno, la situación del Teodoro es una situación crítica histórica. Lamentablemente nosotros hemos tenido que ir asumiendo de a poco esa transformación. Hoy estamos con un proceso de selección que ya determinó la nueva administración. Hemos dado pasos importantes. Está aquí un equipo experto que está apoyando tanto a Ceibos y a Teodoro fundamentalmente en eso. Y lo que hemos logrado en primera instancia es primero lograr estructurar un plan que permita fortalecer y mejorar la capacidad de atención del Teodoro en el tema de COVID-19. Porque en el caso de Ceibos, que ha hecho un gran trabajo y obviamente con muchas dificultades, porque la cantidad de personas que llegan acá son 1000 personas diarias, Carlos, aquí en Ceibos, 1000 personas diarias. Las que estaban 1000 personas, no, llegan 1000 personas con problemas respiratorios, por supuesto no todos con COVID. Sí, sí, diariamente. O sea, si tú verías al equipo de emergenciólogos que están atendiendo, son unos titanes, es gente que se saca el aire. Es gente que no para ni 24 horas del día. No he dicho que no trabajan. No, eso no he dicho, no ha dicho nadie. Es increíble, es increíble. Yo estoy aquí con ellos y estaba viendo su trabajo. Estábamos justamente viendo el proceso de expansión de camas. Paul, ya que mencionaste eso, ¿qué hacen con esas 1000 personas que dicen tener problemas respiratorios? Porque en efecto la mayoría lo deben tener, pero otras también van psicoseadas por todo esto que está pasando. Así es. Se hace un triaje. La primera fase es una fase de triaje, que es de clasificación de qué tipo de enfermedad o cuál es el problema respiratorio que tiene en este caso el paciente. Cuando pasa ese triaje se determina, si quieres tú, el tipo de gravedad que tiene cada paciente. Cuando tienes una gravedad leve, digamos, o cuando su situación es leve, efectivamente puede haber un tratamiento ya en domicilio. Puede haber un tratamiento y se le... Pero justamente allí fue un caso muy discutido y promocionado de un joven con su padre en la camioneta, 2 horas lo tuvo fuerte afuera y no lo ingresaban para hacerle el triaje. ¿Qué pasó? No fue 2 horas el caso del chico de la camioneta, el señor de la camioneta. O sea, nosotros de la información que tenemos es mucho menos. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 minutos. ¿Pero por qué? Porque tenían que estabilizarlo y hubo que estabilizarle de manera inmediata. Aquí me están corrigiendo, disculpar justamente las personas que le atendieron a la persona. El señor efectivamente, digamos, tenía una situación de edad importante y tenía comorbilidades, es decir, tenía enfermedades preexistentes. Una vez que se le estabilizó, se le hospitalizó, pero lamentablemente no pudo aguantar. Volvamos al Teodoro Maldonado Carbo. ¿Cuáles son los correctivos aplicados allí? Lo que primero hemos hecho es reestructurar la organización del hospital. Es decir, hoy hemos dado tareas específicas a cada uno de los médicos, hemos dado tareas específicas al equipo administrativo, tienen objetivos concretos de lo que deben hacer. Hemos logrado recuperar ventiladores que existían en bodega, lamentablemente ahí abandonados. Hemos logrado recuperar estos ventiladores. Están recuperando diariamente entre 7, 8, 9 ventiladores que son claves para el tratamiento de terapia intensiva. Y la idea es que podamos llegar en terapia intensiva al Teodoro Maldonado a 100 puestos de terapia intensiva. Qué bueno. Paul, ahí dijo el vicepresidente que habían encontrado 100 ventiladores nuevos. O el gobernador, ¿es cierto eso? Porque una cosa son ventiladores nuevos, otra cosa son ventiladores que habían dado de baja allí por recomendaciones de mantenimiento y aparentemente van a habilitar otra vez. Cuidado con un respirador dado de baja. Otra vez atienden a un paciente porque eso puede ser más peligroso. ¿Verificaron eso? No, verás, son ventiladores que habían comprado, no sé hace cuánto tiempo estos ventiladores, son diferentes fechas, entiendo, 4 o 5 años, que lamentablemente estaban en bodega, que si se les daba un mantenimiento permanente como corresponde, así es. Es decir, pero estaban con algunos problemas, Ventajosamente hemos recuperado esos ventiladores y los estamos recuperando. Esto lo hemos hecho en menos de 48 horas. Y eso nos permite tener más unidades de terapia intensiva que son tan necesarias en la ciudad de Guayaquil. Ok, sí me estás viendo en pantalla, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Perdona por mis expresiones gestuales. Ya. No, es que son las mismas que he tenido yo, con una dificultad que tú estás muy bien peinado y yo estoy hecho un desastre. La otra cosa, la segunda más importante. El presidente paró ayer
una licitación en marcha, el contrato no estaba firmado, se detuvo la orden de compra porque evidentemente se detectaron irregularidades. ¿Cuándo votan al fulano Loja, no sé cuánto, que fue el que presidió ese grupo? Mira. Ahora, déjame terminar. A la comisión esta de adquisiciones, que inclusive se dio tiempo para tomarse una selfie, para mandársela a quién diablos no sería, que nos han hecho quedar como corruptos en este trance. Y la otra parte, ¿cómo van a suplir lo que esa oferta iba a dar si está parada? Ya, primero, no podemos establecer una sanción, digamos, no podemos ya poner una cruz al proceso, estamos investigando, eso es importante hacerlo, Carlos, es un mínimo de consideración. Y no, si ya lo pararon, si ustedes lo pararon, estaba mal, pues. Por eso, está parado, pero te quiero decir una cosa, y te cuento lo que he visto yo de los documentos. Tú sabes que eso no lo hacemos nosotros como miembros del directorio, lo hace el ejecutivo de la institución. Se convoca, evidentemente, se hace un llamado a muchas empresas para que presenten ofertas. Se presentan 40 empresas. De las 40, 7 califican. Y de las 7 se elige la oferta más baja, que evidentemente en los precios actuales, con la circunstancia y la contingencia mundial, se han disparado. Por ejemplo, esta mascarilla que yo estoy usando es la mascarilla que se iba a adquirir, que no es la misma mascarilla, si me prestan, por ejemplo, esta, que también es 3M, pero tiene otras consideraciones, ¿ya? Tiene otras consideraciones. Esta no es 3M, pero esta ley es 3M. Sí. Yo lo entiendo, espera tantito. Es que esta parte es vital, porque si hay convicción de corrupción ahí, todo se vino abajo, desde ti y el gobierno y el IES. Por eso es vital aclarar este punto. ¿Ya? Por eso vamos a tomar medidas radicales y preferimos que se llegue hasta las últimas consecuencias e investigar. Y si es que mañana, efectivamente, luego de la investigación, no hay responsabilidades, adiós, gracias, no hay responsabilidades. Pero el costo, Carlos, de estos insumos, de los medicamentos actuales, se han disparado. No, eso lo entiendo. No lo entiendo. O sea, no es posible que los empresarios, todo el mundo en este trance invierte para eso, que están ofertando algo que todo el mundo quiere, se lo consiga al precio normal. Eso lo podemos entender. Pero disparar una mascarilla a $12 es una barbaridad. Pero hay otra cosa. La empresa que ganó eso tiene $800 de capital y es empresa de alimentos, de restaurantes. El RUC, nosotros verificamos lo que ha verificado el equipo. Te insisto, yo no llevo estos procesos, no lo hace el consejo directivo, lo hace el ejecutivo. Efectivamente dice que es una empresa proveedora de medicamentos, de insumos médicos. Por eso insisto, yo te voy a mandar la certificación ahora, la que han presentado. Entonces, ¿alguien está mintiendo o engañando? Sí, por eso hay que llegar hasta el fin, hasta la verdad. Y si existe responsabilidad de alguien, o sea, créeme que en función incluso de mis principios y valores, iremos hasta las últimas consecuencias, sea quien sea el responsable. Hasta llegar a eso. La otra cosa importante es que muy complicado. Eso se paró, estamos sin lo que ese proceso iba a dar. ¿Cómo suples lo que ese proceso iba a dar? Sí, señor. Hemos hecho una estrategia emergente, hemos autorizado a todas las unidades médicas a que compren los medicamentos, a que compren los insumos, a que compren las mascarillas. ¿Cuál va a ser el precio? No te puedo decir. Va a depender del mercado y va a depender de la capacidad de negociación y del tipo de insumo que se compre. Es decir, es un asunto que hay que hacerlo. Lo que sí nosotros no podemos detenernos, y me vas a perdonar, lo que no podemos detenernos es de darle insumos a nuestros médicos, de tenerlos debidamente equipados. Aquí detrás de mí está una cámara de control. Yo estaba sorprendido de ver los equipos que se utilizan en el Teodoro Maldonado. Yo te decía incluso por vía teléfono y por mensajes, acompáñanos. Cuando puedas, ven acá al Seibos. Te equipamos de manera adecuada para que verifiques lo que está pasando en nuestro ¿Sabes qué edad tengo yo? Tú eres joven, tienes 50 años. 65. ¿Qué quieres, que me quede internado con las enfermeras allí? Sí, mira, ahí está la pantalla de control en donde se verifica el procedimiento y cómo se manejan las cosas en este hospital. Yo estoy sorprendido y lo conocía, por supuesto, lo he visitado varias veces. Pero, insisto, sí, bueno, es mejor que tengas cuidado. Si tienes 65, a veces las apariencias engañan. ¿Tú quieres que me quede internado ahí con las enfermeras? Eso es lo que... Paul, para concluir, sí. Gracias por tu tiempo y por dar la cara y venir a Guayaquil, primero. Siempre, Segundo, Carlos. Casi siempre. Segundo, un abrazo a tu hija, que hoy día no está con su padre por su cumpleaños. Ya. Gracias, Carlos. Y tercero, Paul, gracias. Todas las veces que puedas, información directa y acepten preguntas críticas, por Dios, para que la gente entienda, crea. Con mucho gusto, Carlos. Te agradezco mucho por lo de mi hija, porque no sabes lo importante que son para mí mis hijos. Te agradezco mucho
mucho por esa deferencia, porque tú sabes que hubo un impasse y eso es de caballeros y de personas honorables. Yo te respeto mucho, Carlos. Absolutamente normal tener impases en esto. Yo te respeto mucho y te quiero decir una cosa, Carlos. Me gusta la forma de hacer periodismo tuyo, porque es confrontativo y directo. Y sepas vos, y tú me conoces, que yo soy una persona que actúa bajo principios y valores. Por todo, eso va a ser mi principio y fin de mi vida. Es mi único patrimonio, es la forma en la que yo he actuado y actuaré. Es una herencia familiar. Carlos, de todo corazón, gracias por esta nota. Igual de agradecido. Saludos al personal y desde acá aplausos. Les transmito, les está saludando Carlos. Hey. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco mucho y hay que salir de esto en unidad, juntos, todos. Cuídense, hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Buenas noches. Ahora en Veraz con el ingeniero Agustín Casanova. Gracias por recibirnos en su domicilio, ingeniero. Y lo molesto porque me he enterado de un plan muy meticuloso, pasé la noche revisándolo, que ustedes tienen frente a esta nueva emergencia. Ya han sido casi una ciudad modelo en la emergencia anterior del terremoto. Y me llaman la atención varias medidas adicionales, excepcionales, que ustedes han tomado y les funciona. Tienen hasta el momento, creo que solamente 12 contagiados. Por favor, para que se pueda adaptar por parte de otras administraciones municipales, cuéntenos cuáles son muy brevemente esas medidas. Buenas noches, don Carlos. Sí, mire, nosotros hemos definido 3 ejes. El primero es desacelerar la velocidad del contagio para no rebasar nuestro sistema sanitario. Y ahí hay control de acceso al cantón y ciudad. Hay 104 funcionarios o colaboradores municipales haciendo ese control, a pesar de que no hemos tenido el apoyo de la Policía Nacional como debía ser. Control de los lugares de aglomeración de personas, lo que tiene que ver mercados, el sistema financiero y otros lugares donde generalmente se aglomeran las personas. Cierre de parques, cierre de todos los lugares públicos de Puerto Viejo. Tenemos el lavado de calles. También hemos realizado la nebulización de los barrios. Estamos pidiendo que nos permitan el control del cerco epidemiológico. Es fundamental que ayudemos en ello, pero no nos quieren dar la información. Ellos mismos están propiciando que este virus se expanda. Esto es tema de control. Estamos en una fase de contención. Queremos ayudar y estamos en lo posible ayudando en el cumplimiento del toque de queda. Don Carlos, estamos claros que el gobierno nacional va a ser desbordado, son los gobiernos provinciales, cantonales que conocemos el territorio, que tenemos que participar activamente. El otro eje. Señor, espere un ratito. Desplácese además un poquito a su derecha, Se me hizo muy... Perfecto, ahí. Ya, prosigamos. Ahora, dice que están controlando el acceso al cantón. ¿Cómo lo controlan y cómo chequean a quién dejan pasar y a quién no? Mire, las disposiciones del decreto 10.017 son claras. Abastecimientos de alimentos, abastecimiento de medicina, equipos de limpieza y nadie más. Porque el resto, discúlpeme, no por ser médico, vive en Manta, quiere entrar a Puerto Viejo si no tiene ninguna función en Puerto Viejo. Le hago una pregunta. Le hago una pregunta ahí. Mire, hay familiares de gente de Puerto Viejo y hay gente de Puerto Viejo que trabaja en Guayaquil o vive en Guayaquil que quiere irse de aquí. Y eso está pasando con muchas ciudades de la sierra porque aquí el peligro es mayor. ¿Por qué no los dejan entrar? Simple y llanamente, si queremos controlar que el contagio no se lleve a comunitario, todavía no tenemos contagio comunitario en Puerto Viejo. Las medidas en una crisis de esta naturaleza, don Carlos, no pueden ser tibias. O son o son. Nosotros somos solidarios. No tienen contagio comunitario en Puerto Viejo. Fenomenal. Otra cosa, me llamó la atención el mecanismo que ustedes han adoptado para reparto de víveres de los mercados. O sea, en vez de que la gente vaya a los mercados, ustedes han publicado una serie de teléfonos de distintos tipos de víveres. Tienen proteicos, tienen legumbres y vegetales, tienen mariscos, tienen abarrotes, tienen otro tipo de cosas. ¿Cómo funciona ese mecanismo para que la gente no vaya al mercado?
Nosotros tenemos una plataforma mediante la cual las personas llaman. Esos números de teléfono son comerciantes en nuestro mercado que provisionan y trasladan los víveres directamente a las viviendas. No es el 100%, Carlos, es mitigar o reducir la exposición de nuestra población al espacio público. Eso es lo que estamos pretendiendo. Hoy lo importante es que la gente no se contagie. Y eso es lo que estamos haciendo con mucha rigidez. El segundo es... Espérese. ¿Cómo hacen ustedes que los comerciantes vayan a dejar a los distintos domicilios los productos que les piden? Taxis, por ejemplo, motos y cualquier otro mecanismo, incluido en los casos de personas vulnerables, el apoyo a través de nuestros propios medios de movilización. Qué fenomenal. Otra cosa más. Usted dijo una cosa muy grave, muy dura, como quien no dice nada, que me extrañó. El Ministerio de Salud no les está dando la información de los contagiados y del cerco epidemiológico que debe hacer e impide que ustedes colaboren. ¿Por qué diablos pasa eso? Y si les da los datos, ¿cómo ayudarían? Mire, nosotros tenemos identificado cuántas personas están por parroquia, pero necesitaremos 10.000 personas. Tienen que ponernos puntos cercanos, que no nos den los nombres. Nosotros no queremos nombres, pero nos digan en tal sector, en tal coordenada, hay una familia con un contagiado para en ese sector y ya de manera puntual ahí intervenir con nuestros controles. O sea, no estamos pidiendo nombres, porque además hemos pedido a la población de Puerto Viejo que sea solidaria con los que están contagiados. Eso nos puede pasar mañana a nosotros, pero sí hay que tener medidas prácticas. Ya basta de enunciados, basta de decir que hay que hacer tal cosa y después no se implementa. De acuerdo. Tengo que ser claro, yo sigo muy prudente. Mi afán es colaborativo, don Carlos, pero que se dejen ayudar, pues. Ok, lo tengo claro. Lo último, confirme o rectifique la cifra que di al principio. ¿Solo hay 12 contagiados en Puerto Viejo? Hasta la fe, no, ya subió a 16 contagiados el dato que tengo hoy en la mañana. Pero todavía sigue siendo controlable, porque Puerto Viejo tiene más de 30 camas UCI. Yo lo que estoy planteando es no permitamos que las personas que necesitan camas UCI no puedan tener ese servicio. Eso para mí es mi meta. Esa es la lucha. O sea, porque sabemos que se va a contagiar más gente, pero muchas van a estar en sus hogares recuperándose. Nuestra preocupación es las personas vulnerables que requieren en algún momento, y más que todos los graves que requieren las camas UCI, que no se nos mueran por eso. Lo tengo claro. Muchas gracias y permítame felicitarlo por su entereza y por su dureza en la aplicación del mecanismo. Dios lo bendiga y gracias por su tiempo. Gracias a usted, don Carlos. Un abrazo. Estamos con la periodista María Elena Arellano. Ella se encuentra casualmente en Buenos Aires y quiero pedirle que nos cuente la situación allá para compararla con la situación acá, tratar de ver qué medidas comunes se están aplicando en ambas ciudades, Guayaquil y Buenos Aires en este caso, y cuáles son extraordinarias allá. María Elena, gracias por tu tiempo y te escuchamos. Sí, Carlos, buenas tardes. Aquí en Argentina tomaron medidas, yo diría que un poco más rápido que las que tomó Ecuador, se anticiparon un poco más. Resultado de estas medidas es que tienen en este momento 690 contagiados, 17 fallecidos, que si tú comparas con los 44.500.000 habitantes que tiene Argentina, realmente es poco, ¿no? Van manejando el asunto. Noto gente muy experimentada, muy capacitada para tratar esto. Han decretado una cuarentena. Hay una restricción de circulación de vehículos. De los 110 accesos que tiene la ciudad, cerraron 56. Entonces hay controles muy estrictos en el quién entra y quién sale, pero muy estrictos. Ayer o anteayer detectaron a un conductor que tenía fiebre y enseguida estuvo el servicio de salud presto pues para conducirlo a un hospital para solventar eso. Los aeropuertos fueron cerrados hasta el 31 de marzo. Una cosa más, Marilena, cuando tú me dices, noto gente muy preparada en esto, es un contraste con lo que acá se da. Aquí no se nota gente muy preparada en la conducción, y si la hay,
esa instancia de asesoría hacia el gobierno no se ve, o lo que es peor, en algunos casos no le hacen caso. Es el caso del viceministro Eduardo Carrasco en Guayaquil, quien está mucho más al tanto de la realidad aquí y ha hecho una serie de sugerencias y fueron bloqueadas, o en otro caso les dicen, déjeme ver qué dice jurídico, por ejemplo. Propuso Eduardo Carrasco que se incorporen los médicos rurales, ya que tienen dados de baja cerca del 30% del personal médico de salud pública aquí, sea por contagio, sea porque les han recetado aislamiento, sea porque no tienen protección y algunos no quieren ir. Entonces, ¿a qué te refieres con noto gente muy preparada? ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque noto respuestas rápidas y oportunas a cada situación que se presenta. Noto también que se han dejado de lado estas diferencias políticas, lo que llaman aquí esas grietas se han cerrado, entonces todos han sumado para solucionar lo que está pasando, para responder adecuadamente a cada cosa. Eso me deja una grata impresión. En los noticieros ellos comparecen siempre, están siempre poniéndote al tanto de lo que está pasando, de lo que están haciendo. O sea, tú notas que se está trabajando para conseguir un objetivo, cosa que yo a la distancia no veo en Ecuador. Tienes razón, tienes razón. Aquí hay cadenas nacionales, felizmente ya desde el sábado no sale la señora Ocles, porque todos los días decía datos que la gente sabe que son subregistros, por lo que el propio gobierno ha dicho. No tienen pruebas suficientes. Entonces, ¿cómo pueden decir que siguen siendo 1.200, 800 o 2.200 los contagiados? Hay un dato que hablan de 3 recuperados, por Dios. Hay mucho más recuperados que eso. ¿Allá hacen cadenas nacionales? No, lo que hay es un informativo permanente en los canales de televisión. Yo veo TN, que todo noticias, me parece que es el cable, correcto. El noticiero que hay. Ahí trabaja. Entonces trabaja Martina. Ah, mira, no sabía. Ah, mira, sí, qué bueno. Productora. Bueno, sí, están súper nos tienen al tanto de todo, pero a toda hora, a cada rato, es así. Qué bien. Ok. Sí. Yo Marilena, me siento segura. Por tu recomendación. Lleguemos hasta ahí. Esa primera observación, análisis y descripción tuya ha sido valiosísima para ver cómo se mejoran las cosas en Veraz. Un gran abrazo a la distancia, que puedas volver y que sigas en el periodismo. Que sigas en el periodismo. Oye, un favor, sí. Porque esto no es para publicar, pero bueno, no, si puedes en el momento. Ya me puedo adelantar, varados, ¿Es sobre mira, los vuelos si quieren venir? Sí, los ecuatorianos varados en el exterior, tenemos el vuelo de regreso. Tenemos el vuelo de regreso. Entonces, en Latam somos aproximadamente 110 los que estamos aquí con un vuelo para poder regresar. El problema es que no hemos encontrado, por ejemplo, a nivel de Embajada Argentina, que se apersonen un poco más, que se interesen un poco más por la situación de los compatriotas de acá. Entonces, estamos un poco como a la expectativa de que Latam vuelva a volar, que probablemente sea en mayo. No se sabe, ni ellos lo saben. Entonces, los vuelos de repatriación que se están gestionando, en Ecuador, sabemos que los están haciendo con charter, que, por ejemplo, con México, les tocó pagar a cada persona como $1.200 o algo así. Así es. Entre la cuarentena que van a guardar en un hotel, qué sé yo, una vacuna, bueno, una serie de costos adicionales que esa gente no tiene. Muchas gracias. Fueron proyectados para Marilena, lo voy a decir. El viernes de tarde llegó un vuelo a Guayaquil. ¿Sabes cuánto pagaron por persona los que pudieron venir, que fueron cerca de 120? $2.000 a esa aerolínea. $2.000. Sí, eso queremos que no pase acá. Espero que no. Ok. Transmitido el pedido, Marilena. Mil gracias. Un abrazo grande. Hasta aquí llegamos. Gracias a la ministra de Gobierno, a Andrés Páez, a Napoleón Santamaría, Paul Granda, al alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, y a Marilena Arellano, periodista desde Buenos Aires. Lo principal está dicho. Pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, @CarlosVeraReal. El programa va a tener luego un link en YouTube para que lo puedan repetir. En el canal no es posible normalmente. Quiero hacer un reconocimiento muy singular a nuestro productor Eduardo Arellano por los 3 días que ha dedicado a armar todo esto, a aprender el mecanismo que usamos para estas entrevistas, que es Zoom, y aguantarme a mí.
¿ya? No solo en mi temperamento, en mi bronca, en mi explosividad, sino en mi poca destreza para la tecnología. Dios nos guarde y Dios nos inspire a todos. Hasta el próximo domingo. Se viene la semana más dura. Esta va a ser la peor. Las cosas se pondrán peor antes de ponerse mejor. Un gran abrazo.